¿Cuál es el que va a hablar? A ver, ¿quién es el que va a empezar? Usted. No, usted tiene que decir que estamos en el programa, no sé qué Usted. cosa. Usted se ocupa. No, Usted. hola, muy buenas tardes. Muy buenas Estamos tardes para todos nuestros videoyentes. Hoy es viernes de la cultura, viernes cultural, a cargo del maestro Alejandro Buenaventura. Maestro, todo suyo este programa. Tengo la No, palabra. no actúe, Tengo la palabra. no actúe. Muy buenas tardes. Hemos hablado un poco de la historia de las artes y de la cultura en Cali. Hemos tenido invitados de las artes plásticas, en la música, en el teatro. Tenemos que referirnos hoy, indudablemente, porque ya nos lo han pedido, y es una exigencia actual de la gente de la cultura y en general del público, del cine. El cine se dice que es el séptimo arte, yo no entiendo por qué. ¿Cuáles serían las otras artes para que el cine sea el séptimo arte? A ver, y yo pienso que va a ser como motivo de discusión porque aquí hay una cosa que me parece como extraña. Dice que las bellas artes eran 6: arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. La declamación incluye la poesía, y con la música se incluye el teatro. Esa es la razón por la que el cine se considera en la actualidad el séptimo arte. Entonces fíjense que me parece que es extraño porque, por ejemplo, cuando uno ve la tragedia griega, en la tragedia griega no hay música, y eso es teatro, ¿o no? Claro. Y en general lo que se hace de música en el teatro constituye una especie de acompañamiento, a menos que la obra sea una comedia musical, o que sea una ópera, o que sea una zarzuela. Pero en realidad el teatro no es música, no es un arte que se pueda incluir dentro de la música, tiene una especificidad muy concreta. Es un arte en todos los sentidos, en cuanto a la palabra, sobre todo en cuanto a la palabra, porque el teatro para mí es el arte de la palabra, ¿no? Lo que nos queda del teatro siempre es la palabra, el texto. Bueno, pero imagínense que la clasificación fue realizada durante el periodo helenístico, en la cual se fijó como el arte más importante de la arquitectura. De ella se argumentaba provenían todas las demás artes existentes, y ahora cuando uno ve estos pobres arquitectos, ¿cómo la pasan de mal? Y sobre todo cuando uno ve que destruyen las obras arquitectónicas más interesantes. Claro. Y que estamos condenados a eso, inclusive nos acabó de pasar, ¿no? Con el famoso Museo del Louvre. Sí. ¿No fue? No, de la catedral de Notre Dame. Bueno, es que se me confunden. Oiga, pero qué impresión, ¿no? Ya la están reconstruyendo. Bueno, pero es que la No, las donaciones de los millones de euros para poderla restaurar fue casi que inmediato, o sea, en menos de 48 horas, la cifra fue de más de 1.000 millones de euros. Sí, claro. Ahora, lo que digo yo es, Porque es que el problema de ese tipo de monumentos, por ejemplo, que son tan arte, no es el monumento porque sea católico o lo que sea, sino por lo que representa en la historia de la humanidad. Es que no lo entiende todo el mundo. Alguien decía, sí, mejor que destruyan todas las iglesias del mundo. Es que el problema no son las iglesias, sino lo que ellas representan. Una de esas lo dijo una colega suya. ¿cuál? No, pues eso Eso debió ser el mismo que tumbó ¿cómo era el teatro acá, el edificio? ¿El alférez real? El alférez real, debió ser el mismo, oiga. O el que tumbó el cuartel del Batallón Pichincha, que era una obra de arte monumental. Por Dios, como... Pero volvamos al tema, yo digo que para mí existían 4 artes, y durante el periodo helénico el arte predominante era el teatro, entre otras cosas. Pero pues claro, cualquiera de ellos se vivía una etapa en que el arte tenía una validez absoluta, era el nacimiento del hombre, el nacimiento de las culturas occidentales. Entonces yo digo que existen las artes plásticas, que comprenden la pintura, la escultura y un montón de variantes, como la cerámica, como el alto relieve, como la artesanía, montones de Pero cosas. la artesanía no la consideran como un arte, ¿no? menor. Y a veces tiene unas cosas cosas tan maravillosas que se vuelve un arte. Los nariñenses, no. Es increíble. Cosa loca. Pero en esta clasificación aparece la pintura y la escultura de manera independiente, no como arte integrada, sino como arte separada. Eso es lo que me parece grave. Y luego el teatro es una en sí, luego la música es una en sí y la danza es una en sí.
que tienen unas derivaciones. Pero bueno, la clasificación no es lo que nos preocupa, sino que nos preocupa eso hoy en esta charla amena y bella. ¿Sabe que como se me acaba es de ocurrir el cine. que el octavo arte debería ser como el deporte, en especial el fútbol? Oye, Sí, pero yo les quiero contar Feminismo. pero yo les quiero contar una anécdota que el año pasado estaba organizando un seminario de psicología de la sexualidad y dentro de los escenarios que busqué fue la Cinemateca La Tertulia. Y hubo un momento en que no llegamos a un acuerdo de negociación y uno de los argumentos de la administración de la Cinemateca es que no, me dijeron que la psicología de la sexualidad no correspondía a su objeto básico, que era el arte. Y yo le dije que hacer el amor era un verdadero arte. Totalmente de acuerdo. de los más difíciles. Sí, sí. Tener coito lo tiene cualquiera, pero hacer el amor No. y bien hecho, Y hacerlo, o sea, rehacerlo sería, ¿no? bueno, lo Bien. que sea, bien. El hoy cine. viernes- No le den más vueltas al cine. Bueno, no leemos más vueltas. No es para calentar a la gente. El cine, para calentar es en el programa de sensualidad, ¿no? El cine. Todo el mundo sabe qué es el cine. Todo el mundo ha visto cine. Hoy en día se ve cine a toda hora, desde niño, a través del fenómeno de la televisión, a través del fenómeno del teléfono, de todo. Todo el mundo habla de cine. Yo creo que una de las cosas que más se está estudiando universalmente es el cine. Países como la India, Bollywood. que es completamente nueva en muchas cosas, aunque es la más antigua cultura de la humanidad, empezaron a hacer cine y hoy en día es el primer productor de películas del mundo. Del Increíble, mundo. ¿no? Sí, Increíble, pero con esa increíble. tendencia ¿Ya denominada no es Bollywood. Sí, claro. Bollywood, pero es que Bollywood viene con una analogía y un reconocimiento a Hollywood, pero nosotros tenemos también nuestro propio movimiento, Caliwood. Caliwood, que lo empezamos nosotros. Yo soy de los fundadores del Caliwood, con Mayolo, con el Guerrero, con Ospina, con todo ese grupo maravilloso de caleños, que después se integra nuestro gran Andrés Caicedo. Andrés, sí. Y bueno, Andrés no se integra como un productor o como un director de cine o algo, él fue más teatrero, sino como analista, hizo el primer cineclub. El cineclub en la- Bueno, no San digamos que Fernando. primero, pero fue una gran cosa. Una cosa Oiga, impresionante. revivamos el cineclub ¿Ah? en Cali. Ay, pero no tiene la difusión suficiente. Un buen cineclub es una Se maravilla. ha perdido eso, porque el cineforo es porque hay que ir a ver una película y trabajar con ella, estudiarla, ver, y hablar, conversar sobre la producción, sobre los actores, sobre la idea. Hoy, Nos a raíz- comprometemos en este momento a hacer una primera invitación a un cineforo. Sí, ¿Ya? claro. Claro, Entre claro, los claro. tres, Colegio Colombiano de Psicólogos, Sexólogos Cali, en privado de Lucía Nader Asociados, maestro. Y yo me meto ahí como sea. Voy a hacer, de otra cosa, yo trabajo con los médicos de la Fundación Valle de Lili, de la clínica, en teatro y cosas, y vamos a Eso. hacer un cineforo muy Eso. interesante, y también con el CC vamos a hacer también un cineforo. Pues. Mira Hay que vos. volver a eso, porque analizar el cine es un punto de partida para cualquier cosa extraordinaria. Lo que sí es que no sabemos, lo que sí no sabemos es de dónde parte el cine, dónde surge el cine y por qué surge, y cuántos años tiene. El cine es un poquito mayor que yo. Ligeramente. No mucho. Tiene 120, yo tengo 104. No, ¿qué tal? No. Pero creo. aparenta, no, esta capacidad de seducción, de coquetería que tiene el maestro, Con los todo el mundo se rinde a su personalidad y a su ¿Con la querido- edad? Toda la vida. Nah, ¿será que no toda la Como vida? dijo el gran filósofo, es que son las grandes contradicciones de la existencia. La sabiduría y las ganas de la edad versus a veces lo que no puede hacer el cuerpo, ¿no? Pero es que el cuerpo siempre puede hacer. Bueno, ¿Quién sabe? Yo ya, difícil. Venga, les digo. El cine tiene 120, promedio, unas cosas lo hacen ver más atrás, otras más adelante, pero a cuando... finales del siglo XIX, ¿no? Sí, claro, a finales del siglo XIX, pero ya venía desde un poco antes del final, desde 1891, que es cuando Edison hace su famoso kinetoscopio, no sé qué, y empieza con esa locura. Después viene el proceso de los hermanos Lumière, pero el cine nace de un proceso más científico, es decir, cuando empiezan a estudiar los especialistas en visión y todo esto, una cosa que llama la repetición de la visión, la continuidad de la visión. Es decir, que si uno ve cualquier cosa que vea, la visión mantiene
ese objeto que uno vio lo mantiene durante un segundo más cuando deja de verlo. Fenómeno de pregnancia y el fenómeno Pregnancia. de pregnancia y el fenómeno que describe el hecho técnico del cine es el fenómeno pi. Así se denomina esa capacidad de esa secuencia, que son fotogramas que con la velocidad que tienen da la sensación de movimiento. De movimiento. Yo no sé si todos recuerdan, bueno, El los, cine los inicial viejitos, ahora, sí. los viejitos lo recordaban cuando el librito que cogíamos Así. y pintábamos unos dibujitos y al hacer así se veía. Así Pues se- miremoslo ya, miremoslo en tu libreta, miremoslo en tu libreta. hacían así. Esto Claro. era... Hacer Pintaban así. en las orillas de las páginas y al hacerlo así contaban Daba un movimiento. cuento. Sí, Todavía claro. ustedes deben haberlo hecho, Claro. muchos de los Sí. que nos escuchan y nos ven. Mi hijo que es arquitecto, que ha tenido una habilidad para el dibujo toda la vida, cuando era pequeño no atendía clase, pero hacía cuentos en las esquinas de los cuadernos y se la pasaba contándose la historia. Pero- En realidad es el comienzo del cine. Si uno procesa o pasa frente a una pantalla o algo 24 fotogramas en un segundo, es exactamente la velocidad con que uno se mueve. En realidad son 23.967. Pero uno dice 24 cuadros y se dice así. Cuando ya pasa de 24, en 30 se puede ver bien, más o menos. Ya en 60 está empezando a mirarse en cámara lenta. Ajá. Ya empieza a ser una cámara lenta, porque es inversamente proporcional, ¿no? La velocidad con la visual del espectador. Entonces, eso produce lo que fue un movimiento continuado. Para que ese movimiento continuado realmente se metiera en la sociedad, en la cultura, entre la gente, pasaron 20, 30, 40 años desde que empieza a hacerse, pero a una velocidad increíble porque es una de esas cosas que evoluciona más rápidamente que otras, porque ya la humanidad en sí ha evolucionado. Si lo que se tardó millones de años, después el hombre, como hombre, lo realiza prácticamente en un tiempo absolutamente corto. Es decir, si miramos un reloj, toda la humanidad se desarrolla hasta llegar al hombre y todo su proceso en 90 minutos. Y en los últimos 10 aparece el hombre y es donde hace todo lo que tenemos hoy en día. Sí. Cuando, Pero además, digamos, más allá de la técnica, el cine básicamente es como la literatura visual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa también capacidad de crear, y es una cosa loca cuando uno ve todos esos efectos especiales, cómo ha ido avanzando tecnológicamente, pero cómo también va enfrentando una cantidad de realidades y registrando una cantidad de realidades que a veces, pues otras expresiones artísticas se quedan cortas. sobre todo tan acorde con ese momento que entra a vivir. Una de las cosas más extraordinarias del cine, que genera toda una visual nueva de la producción cinematográfica, se llama 2000, año 2000, Odisea del Espacio. Del espacio. De un Espacio, verdadero sí. genio, un genio que ustedes todos conocen, que se llama Stanley Kubrick. Él hace eso y parte de una pelea, cómo viven los orangutanes, cómo viven los monos, empiezan a pelear un poco por la comida, hasta que aparece uno que coge una quijada de burro, un fémur de burro o de un animal, un dinosaurio, y empieza y con eso le gana la pelea a los demás, y cuando él estira las manos en símbolo de triunfo con eso, Kubrick pasa de ahí a la nave y entra esa música monumental de Odisea del Espacio que es Y algo... de Vangelis, es la banda sonora de Odisea, es escrita por Vangelis, que eso es, que es monumental. fantástico. Monumental. Fantástico. Eso mismo pasó con el hombre. Entonces, ahí surge realmente con Kubrick, surge la nueva etapa del cine Pero a partir no, de Odisea del Espacio. Quedémonos ahí, retrocedámonos, que hay una anécdota que usted planteaba ayer, no en cámara, sino en una conversación que tuvimos, sobre cómo era inicialmente el cine mudo, que estaba destinado a gente culta en la medida en que sabía leer, y la transformación que da la masificación, tanto del sonido que genera el cine. Cuando llega el sonido. La gente no sabía leer. Además venían otros idiomas. Y resulta que el cine donde encuentra su mayor apogeo y su mayor crecimiento es en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Entonces, el idioma, cómo se repartía entre montones de expresiones verbales que existen en los países de inmigrantes, sobre todo en esa época
en que los idiomas no tenían cómo relacionarse, cómo encontrarse a través de medios de traducción simultánea, de toda esta cosa. Entonces, la gente no podía ver el cine ya tenía un gran auge y era un arte para intelectuales, para cierta gente culta. Apenas aparece el sonido aparece ya en los años 30, es decir, en el siglo XX, 30-31. Entre guerras. Entre la guerra, claro, y entonces se vuelve masivo, absolutamente masivo. Ahí es donde empieza el gran apogeo. Pero lo que yo creía que ibas a proponer es que volvamos un poco al comienzo, realmente al comienzo. Es decir, en esas primeras intenciones de ese cine, aparece, cuando se va estructurando, cuando se va configurando realmente, aparece lo que conocemos como el cine mudo. ¿Qué recuerda la princesa del cine mudo? A Charles Chaplin. ¿Qué recuerda del cine mudo? ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué recordamos del cine mudo? Uno es que, pues para mí, ¿no? No vi mucho cine mudo, pero las películas de Chaplin eran unas películas en donde uno podía reconocer como toda la intencionalidad de lo que le estaban diciendo sin que uno tuviera un sonido específico, todo, las emociones, la imaginación era absolutamente desbordante, uno se tenía que imaginar todo en el cine mudo. Porque además el cuerpo tenía que decírtelo todo. Todo lo decía. Absolutamente Realmente todo. eran unos actores absurdamente explícitos y expresivos, Claro. sí. ¿Quién recuerdan de actor del cine mudo? A ver. Douglas Fairbanks. No, a ese no. Fenómeno. Después Douglas Fairbanks hace de D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros y todo, con un poquito de sonido, pero es uno de los más grandes. Había Eddie Lamar, Douglas Fairbanks y varios otros. Inclusive Ford alcanza a hacer una película con ellos. Pero uno se queda con la imagen de Charlie Chaplin porque es el más... Sí, claro. Sí, porque además el icono... pues a nosotros, a usted más que a mí, pero a mí ya me tocó el cine sonoro. La belleza del cine, lo que lo hace tan maravilloso es que puede agarrar de todas las formas de expresión artística algo. Por ejemplo, el cine mudo tenía, en la proyección de la película, se colocaba un músico o dos músicos y siempre se trabajaba con un acompañamiento del piano o algo que iba dando la emoción. En vivo en las salas. Y unos actores que decían unos textos también. Ajá. Y todo esto. Pero normalmente el cine mudo tenía corte a negro y unos titulitos que aparecía algún comentario, lo que nosotros en el teatro llamamos una acotación, o aparecía el texto. Déjalo que se vaya. Y con déjalo que se vaya pasaban 5 minutos. Es decir, aparecía un texto, porque hacer un texto, montarlo, ponerlo y todo eso, era largo, era difícil, era trabajoso, ¿no? Como venga, hacer un título es largo. Aquí vamos, en la línea de tiempo aquí va a ser una locura, pero yo quiero preguntar, ustedes dos, que son caleños, ¿qué salas de cine recuerdan, recuerdan de Cali? Teatro Colón, a ver, para mí, Teatro Colón y Teatro Aristi. Claro. El Teatro San Fernando y después el Teatro Calima y el Teatro Bolívar. El CID. Ay, el CID en la calle Quinta en el centro. Sí, esas colas del CID eran brutales. Porque el CID fue cuando ya viene el apogeo. Sí, cuando ya fue posterior, sí. Creo que inclusive el CID fue de Cine Colombia. No, eso no lo sé. No sé, no me atrevo a asegurarlo. Pero el CID, yo acuerdo, a nadie podía entrar a ese teatro porque eso era muy caro, elegantísimo, era como el sumum del cine. Bueno, a mí cuando yo llego a Cali me toca el CID, yo alcanzo a ir al CID, yo alcanzo a ir a los cinemas, que para mí es una tristeza pasar por el bulevar y ver esos cinemas cerrados. Tantos años. ¿Cuántos años tienen los cinemas cerrados en ese puntazo de la ciudad? Es que es pleno Boulevard del Río donde están los cinemas. Después después las salas de teatro se fueron montando en los centros comerciales. Sí, claro. La costumbre de hoy en día, ¿no? Sí, la gente ya ve cines en los centros comerciales y todo. Debe ser un problema de seguridad, ¿no? Pues cuando éramos adolescentes estaba en el Teatro Calima, sí. en el oriente, y el teatro Bolívar en el occidente. Entonces el paseo nuestro ya en quinto bachillerato, sexto bachillerato era... Si íbamos al Teatro Calima, nos íbamos por toda esa orilla hasta el Dairy Frost de la Avenida Estación y después nos devolvíamos y en el Teatro Bolívar cogíamos el bus para irnos a nuestras respectivas casas. Y si era al revés, hacíamos lo mismo.
del Teatro Bolívar por esa orilla del oeste, digamos, nos íbamos Pero, también ¿dónde hasta viví? Mónaco, creo que era, no sé qué, y nos devolvíamos por el otro lado. Pero era el paseo, era el ¿Dónde? paseo de como que era el espacio del coqueteo, de mira, allá están los muchachos, era una cosa como absolutamente maravillosa. ¿Dónde vivió y dónde murió Andrés Caicedo? En el edificio Corquivi, frente al Teatro Bolívar. Del Teatro Bolívar. Ahora, claro, esos eran los cines de estrato alto, digamos así, en Cali. Pues sí, eran pinchaditos. Pero existían unos, por ejemplo, el Bretaña, el Teatro San Nicolás, San Nicolás. el Teatro Alameda. Sí, Y señor. ustedes se acuerdan cómo se llama, que yo vi ahí en ese cine, vi ¿Sabe qué vi yo en el con la Teatro primera Alameda? novia. Que le hicieron un reestreno Cleopatra. ¿En Cleopatra, serio? Cleopatra. ¿Pero fue la primera Cleopatra o la viste ya con Elizabeth Taylor. Con Richard Burton? En el cine que quedaba en la carrera cuarta, llegando ya a más arriba de la calle Quinta, un poquito más arriba, ahí en ese sector, eso era muy antiguo, por la Merced. Había un cine que yo vi ahí, una película que se llamaba Tiburones de Acero, que eso era fantástico, era una cosa. Y vi también el día que paralizaron la Tierra. De las primeras películas de ficción que era increíble porque yo lo guardé toda la vida como imagen y hace poco lo volví a ver en una reproducción, en un reprise, ¿cómo se llama? Yo no sé quién hizo eso, pero era como arreglando la película, como la película pero arreglada, la original. Entonces era una nave que se llegaba y se ponía en la Tierra un platillo volador y luego abría una cosa así y bajaba una figura grandotota así como de un robot, como un autómata, que decíamos nosotros en esa época, y luego él abría una cosa aquí, y claro, empezaron a dispararle, y entonces el tipo hizo un rayo, y eso nada, volvía nada, cualquier cosa, era como un misil, y entonces con eso, bueno, se armó el relato y todo, pero era muy buena gente ese señor, porque eso le daba una tristeza hacer eso, y empezó la película, y se vuelve una película romántica con Como extraterrestres. como E.T. que terminamos. Extraterrestres, claro, una belleza. Yo me acuerdo de esa sala mucho, iba de niño. La ciencia ficción es una maravilla. Y luego, claro, me tocó también en Bogotá ver, pues ahí en Bogotá había una infinidad de cine. Pero yo iba más que todo, vivía en la calle 62, en el barrio Chapinero, y me tocaba el Teatro Imperio. Imperio. El Imperio, eso fue un sitio, un centro de la cinematografía extraordinario. Y en el Teatro Imperio yo me acuerdo que entraba, me daban para la peluquería y no me peluqué, sino que me cortaba pues el pelo y me iba a ver a Sarita Montiel y lloraba viéndola y enamorado de Sarita Montiel haciendo el último cuplé. Ajá. Sobre todo cuando cantaba eso, juro amarme un hombre sin miedo a la muerte, con esa cosa así impresionante. Tengo esos recuerdos, yo creo que de las cosas que lo impacta a uno y que se le queda en la cabeza es el cine. Se le quedan unas imágenes claritas. Dentro del cine mudo, la película fantástica, fuera de Méliès, cuando Méliès, el francés, hace El viaje a la luna, bellísima película, la que más impactó y que todavía es considerada como una obra maestra del cine, es de un ruso que se llama Sergei Eisenstein y se llama El acorazado Potemkin. No sé si lo recuerdan. Sí, No. sí, yo sí lo No. recuerdo. No, yo no lo recuerdo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sensación Pues te queda? tengo unas imágenes, pero era un barco de la Segunda Guerra y pues todo funciona primera. de la primera era, Sí, bueno, claro, porque- de la Primera Guerra Mundial, bueno, pero todo funciona alrededor de eso, Ajá. El acorazado. Sí, el acorazado. Es monstruoso porque Einstein, por primera vez en la historia del cine, utiliza el movimiento de masas. La masa es la que actúa. Debía ser una cosa como una consecuencia de su política, de la ideología del entonces movimiento ruso. La película se refiere al movimiento pre-revolución soviética que se da en el 17. Esto se refiere a la revuelta de Petrogrado, que es la filme en Odessa realmente. Y entonces son los marineros del Potemkin que se rebelan contra el tirano que es el capitán del barco. Se toman el barco y después entonces llegan al puerto y entonces de puerto bajan y en ese momento la guardia del puerto, la guardia zarista, está reprimiendo esa vaina y se produce la famosa secuencia en cine, todos sabemos qué es.
una continuidad de escenas, de pequeñas escenas, que constituye fragmentos, ejes narrativos de las películas. Es casi como un acto, se divide en varios actos y se van encadenando. Del acorazado Potemkin, ¿no se ha hecho varias películas? No. No, solo solamente esa. eso. Pero la han remasterizado. Sí, claro, hay la versión actual que han hecho los alemanes, sí, inclusive sí, fue hecha en Alemania, la música es recompuesta. Sí, ¿sabe dónde la Es presenta? bellísima. En un canal que se llama Europa. Ajá. Pero tú puedes poner Google y en el También, Google... También, pero en puede, Europa anda, la han No pasa presentado. nada. Pero aquí la ves y la sacas y pones esta remasterizada en alemán y todo, que es linda. Inclusive cuando los marineros izan la bandera roja, por primera vez se ve la bandera roja, Einstein nunca soñó con eso porque no había color. No había color. Entonces ellos en la remasterización Wow. le pintan la bandera y es el único ingrediente de de color. color que sube. Y uno diría, bueno, ¿qué tal que Einstein viera la película ahora? ¿Qué tal que ellos la vieran, Sí. los actores? Fue la Entonces se le quita. insurrección que fue controlada como en 1905 más o menos. Entonces 7. Bueno, En el 7 hay esta insurrección que es aplastada y toda esta cosa, hay muchos muertos y todo. Pero de ahí dicen que surge todo el movimiento hacia 1917, hacia el comienzo de la Revolución Soviética. Ujú. Entonces, es absolutamente hermoso. Y esa secuencia de las escalinatas, yo creo que ustedes lo recuerdan cuando se ve un cochecito que va rodando con un niñito adentro. Realmente esas son cosas que en la historia del cine son 4, 5, 6 que tienen una significación monumental. Se llama la secuencia de las escalinatas en las escalinatas de Odessa, en el puerto de Odessa, en la película El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, la más extraordinaria obra de arte del cine mudo. Bueno, al cine mudo también hay que añadirle a Chaplin. De Chaplin ustedes sí pueden hablar mucho más que yo. ¿Sí o no? no mucho tampoco, pero sí he visto películas de Chaplin y pienso que era, no solamente actuaba, sino que bailaba, y bailaba, Claro. lo tengo en los recuerdos, bailaba con una gracia magistral y el maquillaje, y como la manera como veía el sombrerito, todas esas imágenes las tengo presentes, pero por ejemplo no me acuerdo el hilo de una película de él. Las películas de Chaplin eran mudas porque el director le decía, no Charles Chaplin. No Charles Chaplin. Sí. Y él insistía en el cine mudo cuando ya había cine sonoro, por ejemplo, Tiempos Modernos, y después él trata de seguir haciendo cine mudo hasta que ya en Candilejas ya entra el cine sonoro, ¿no? Pero Ahora, claro, esa banda Candilejas sonora, además es creación de él. claro, ganó Oscar Candilejas, y Candilejas lo hace un cantante, primero brasileño y después Julio Iglesias, con versiones y traducciones Es en español. en español, pero la de Julio Iglesias Y es distinta a la traducción y no la asocian. Pero es la a misma Candilejas que siempre hemos escuchado, entre Candilejas yo te Sí. Candilejas yo te amé. de las bandas sonoras más famosas del cine. Sí, señor. las dos más grandes películas de Chaplin en el cine mudo se llaman Tiempos Modernos. Que es espectacular. Fantástica, el afiche que hay de Tiempos Modernos. De estas Ah, máquinas, de estos ejes, de estos Tú, lo piñones. tienes, tú tienes la ficha ahí en que yo estoy... La foto del maestro. Francisco, ¿sabes? Que me fotografié enfrente a una reproducción que hace una niña ahí, la pone, y es la máquina que hay, él está ahí enfrente de... Está Es brutal, Genial. es una maravilla. ¿Qué otra? ¿Tú encontraste ahí algo del acorazado? ¿Le hemos mostrado al público algo de algunas vistas? A ver, les cuento Bueno, la Pero coraza. vamos a Sí. ver la foto, vamos a ver la foto del Si maestro. encontramos algo de... Sí. Son Tiempos Modernos y una maravilla genial, extraordinaria película que se llama La Quimera del Oro. La Quimera del Oro en Alaska, entre la nieve, en el hielo. Aquí hace una Maestro, cosa, ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestro productor nos Encuentre. pueda encontrar un pequeño tráiler Del acorazado. del de- acorazado estamos hablando. o de la quimera del oro.
esa segunda película que nombro, que se llama La Quimera del Oro, de Chaplin, tiene una secuencia también absolutamente fantástica, que es cuando él no tiene nada de comida allá en Alaska, en el hielo, en un iglú, prácticamente, una carpa allí, en esa pobreza, y no tiene nada de comer y se come sus zapatos. Los zapatos esos que, ¿te acuerdas de los zapatos de Chaplin? Sí, Que era claro. como una bota Botas. gruesa, Pero- y va y empieza a comerse esos zapatos y se come los cordones como si fuera un plato de espaguetis Espagueti. exquisito. Eso es una cosa que uno se muere. Pero, Monumental. pero no yendo muy lejos, en las películas de la guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, uno veía, por ejemplo, gente, en especial polacos, comiendo las suelas de los zapatos. Y uno cree que esas cosas son del cine, que el cine las crea y las inventa. Y alguna vez conocí un señor judío que uno lo veía que era absolutamente meticuloso, mejor dicho, no desperdiciaba un grano de arroz. Y decía, es que yo estuve en la guerra y sé lo que es comer suela de zapatos. Pero tú te acuerdas que uno, cuando come con pan francés, se come alguna cosa con salsa, que después pan. limpia el plato. Claro. con Esa esa. es la función del Ese, pan. claro. Esa es la función del pan. Pero a raíz de la guerra, de las guerras. Porque si tú botabas algo donde la gente no tenía Mira el nada para acorazado. comer, mira el acorazado. Mira, ahí va la cajita con el niñito, mira. Sí, Esa es la secuencia. Esa Ah, es la sí, sí, secuencia sí. de la... Mira la Sí. belleza por las escalinatas. Y ese es Einstein. El que hace esta mujer es el Sí. mismo Einstein actuando. Mira mira la la bandera, bandera derecha la roja, bandera sí. roja. Esa. La- Bellísima. Lo que está diciendo, que se me pasó, es que antes de Einstein se le entregaba la narración, el eje actoral narrativo al actor, al individuo. Y Einstein propone que se le entregue y hace unas escenas de masas. Mira eso, mira, son todas escenas de masas en que uno no se imagina cómo puede manejar esa cámara que era casi que estática. Hoy en día tenemos una cantidad de movimientos de cámara, tenemos grúas, tenemos dollies, tenemos No, hay Steadicam, tenemos la todo. tecnología que le Sí, replica 100 personas en 100 millones. Sí, pero en ese Increíble, sentido la tecnología. Ya, entonces, este ya es el Ciudadano Kane, de Orson Welles. Sí, Ajá. ¿Sí? sí. ¿O esta es una cosa de John Ford, creo? ¿Cuál es esta? ¿Ciudadano Kane? ¿Cuál? Las uvas de la ira. Ajá. Estábamos en el cine mudo. ¿Qué otra? No, en cuanto a las grúas, en cuanto a las dollies, el tema de Dogma 95 de llevar la cámara a hombro y no cortar la secuencia, sino que seguir la secuencia. ¿Qué piensa usted de ese recurso técnico de la cámara? Bueno, no lo inventa Dogma, ya se había usado en ciertas cosas, en fin, pero La Celebración, como la película más diciente, más significativa de Dogma, es una película extraordinaria. Y es hecha con una camarita, es decir, es precursora de lo que hoy en día hace la gente con el celular. Ujú. Véala, ahí estoy yo enfrente de Baja el personaje que se ve a Charlie Chaplin en medio de los... Míralo, ahí es. Ahí Este es como una especie de afiche eterno de tiempos modernos de Chaplin. Además que el registro fotográfico del maestro es excepcional. No me No hay digas. foto que le tomen que no quede perfecto. Me hace mucha propaganda. Pero es que así es. Sí, a mí me parece que Dogma ha debido continuarse. Dogma ha debido continuarse. Yo no sé por qué se paró Dogma. Bueno, era una compañía sueca, un grupo de gente de Suecia que hizo 2 o 3 películas, especialmente hizo La Celebración. Y se quedó ahí, se quedó, es decir, se difumó más, se difumó en otro tipo de cosas. Empezaron a descubrirse cámaras que podían hacer eso mucho más ágil, mucho más preciso, sin tanto esfuerzo de mantener un solo plano secuencia continuado y ir de un lado a otro. Pero Dogma fue un momento del cine interesantísimo. El cine independiente, es que el cine independiente surge porque los estudios Colombia, que se habían apropiado de todo en los Estados Unidos, y de los actores y todo esto, empiezan los actores a protestarle, empieza el público a protestar, empieza a haber unas condiciones diferentes, se traslada de Nueva York el cine a Hollywood, a la costa opuesta, se vuelve un cine mucho más
de productores que de grandes productoras, una diferencia entre productores y productoras, y entonces empieza a surgir un movimiento monumental que va a desembocar en el gran cine norteamericano. La Metro Goldwyn Mayer también es una Claro, precursora, se juntan ¿no? Metro Goldwyn Mayer, la Century Fox, Universal, y todas se juntan en 3 grupos monumentales, la 20th Century Fox, la Metro y la otra. Bueno, para mí es imperdonable estar hablando de cine hoy aquí con un actor de cine. O sea, ¿cuántas películas ha hecho usted de cine? Lo que pasa es que al hablar de actuación filmada o actuación grabada, uno debe fusionar en cierta forma la televisión y el cine, porque las diferencias son mínimas. La televisión se hace normalmente, deben saberlo ustedes, con 2 cámaras. 2 quiere decir que se pueden usar más de 2, 3, 4, 5. El cine se hace con una cámara. Es decir, el cine trabaja sobre un plano y un contraplano. Es decir, la esencia es que uno trabaja siempre la fotografía del cine con un eje que tiene 180 grados. Me explico, si uno está viendo un partido de fútbol desde aquí Sí. y pone la cámara al otro lado, lo ve al revés, pero está metiendo gol en el otro lado. Claro. Es decir, invierte el eje, daña Cuando el lo eje. repiten lo hacen. Claro. Cuando daña. repiten el gol lo hacen. Pero uno lo entiende porque es Claro, una repetición claro, para por mostrar supuesto. varias tomas. Claro, por supuesto. Entonces, el cine lo que hace es pasar la cámara hasta aquí y tomar este actor que está acá. Y luego pasar la cámara hasta aquí y tomar este. Entonces, por eso es tan difícil, sobre todo la continuidad. Porque uno graba una escena, los textos o los parlamentos de este actor o esta actriz, y luego graba los de este, y de pronto, si el sonido no empata perfectamente, por ejemplo, un perro ladró para hacer esta toma, y en la otra no está el perro. Entonces hay que meterlo después. La continuidad. La ¿no? continuidad. La continuidad es el fenómeno más complejo al grabar. Y aunque uno no lo crea, a veces hay películas y grandes producciones, películas serias, en donde uno ve que el que lleva la continuidad se la saltó. Y se la saltó por un detalle tonto, no tenía los aretes, o no tenía el collar, o la blusa no era de ese color. Hay páginas Fácil. de internet especializadas en encontrarlas. Exacto, en encontrar Sí. Especializadas. cómo se saltan la continuidad. Porque en principio se hacía todo a partir de un script. Se llama script en el cine. Pero bueno, no contestó usted la pregunta, ¿cuántas películas ha participado? Yo es como los matrimonios. A mí me preguntan usted cuántas veces se casó, entonces yo digo 2 veces. ¿Cuáles? Digo, la primera y la última. Pero yo no he, a mí me tocó el comienzo. Hicimos, por ejemplo, La Mansión de Araucaima con Mayolo, hicimos 2 o 3 otras películas con este otro gran director que siempre me olvida el nombre de aquí de Cali, que trabajó mucho en México, hizo una gran película colombiana, pero no es Visa USA, sino la otra. Y trabajé con él. Trabajé en pequeñas películas cortas. Trabajé en Ecuador, que me fui a vivir a Ecuador y trabajé en 2 o 3 películas en Ecuador. Y ahora recientemente hice otra película. ¿Que no ha salido? Sí, no, esa salió. Esa se llamó una película sobre la historia de su padre hecha por un director colombo-ecuatoriano y vino y trabajamos 2 actores colombianos y los otros eran ecuatorianos y se grabó en todo, desde Quito hasta llegar a la península de Santa Elena. Muy lindo. Después recientemente hice El Niño de los Mandados, que no ha salido, está en proceso de postproducción, que ya lleva como 4 años en postproducción porque es que eso es terrible. El problema es que al hacer cine sin plata, el problema no es grabarlo. Por eso Dago García y Caracol pueden hacer una película y sacarla ahí mismo, porque ellos no tienen problema, porque con la plata tienen todos los equipos, no solamente de grabación, sino de pregrabación, de postproducción, de edición, de color. Entonces ellos la sacan y sale. Maestro, hay ideas geniales, creativas e ingeniosas. El problema es llevarlas a cabo porque en la mayoría de las ocasiones no existen los recursos para hacerlas. No hay con qué hacer cine. En estos países, ¿no? La película más barata en la historia del cine de los Estados Unidos es una película extraordinaria, y la más barata, y se hizo, ¿saben con cuánto? Con una miseria, $20 millones. ¿Cómo? Cuando a uno le dicen $20 millones y le dicen que es lo más barato y lo pobre uno se ponía a llorar. Claro, Porque por aquí con supuesto. $20 millones uno busca 20 millones para hacer una película de pesos. Y esos 20 millones eran hace 30 años más o menos, que la hace Dennis Hopper, un monstruo de actor y director genial, Dennis Hopper, y la hace con el hijo de Henry Fonda, que se llama Peter Fonda, el hermano de
Sí, de Jane Fonda. De Jane Fonda. Hermano Jane Fonda. Y hacen una película que se llama Easy Rider, ¿no? No me acuerdo cómo es el título en español, de los dos motociclistas que andan. Eso fue fantástico, extraordinaria película, y costó $20 millones. Cuando llegaron a ofrecerla y pidieron 20 millones, el productor decía, eso tiene que ser un desastre. Eso no sirve, eso no puede servir, no puede costar. Es decir, el cine tiene una característica, por eso está incrustado absolutamente dentro del modo de producción capitalista, porque es el arte del capitalismo. Es decir, el teatro se hizo durante el esclavismo, durante el feudalismo, la música, el ballet, todo, pero el capitalismo es el arte, el cine es el arte del capitalismo. Acuérdense, empieza en 1880, en el apogeo absoluto del nacimiento del gran capitalismo, y se desarrolla durante todo el siglo XX y hasta ahora, que es el capitalismo en modo de producción. Entonces, el capitalismo funciona por el dinero. Es decir, la esencia del capitalismo es la inversión de dinero y la producción de dinero a cualquier cosa que se haga. El cine necesitaba hacer parte de eso. Ahí estamos viendo una parte de Easy Rider. Dennis Hopper y Peter Fonda. Después Hopper hace varias películas como director, como creador, y después empieza un ¿Quiere ciclo. que le cuente cómo muy era el triste. nombre de Easy Rider en español? Dímelo, yo lo tengo en la punta. Buscando mi destino. Buscando mi destino. O Busco mi camino. Lindo, lindo. Yo gocé con esa película. Eso a uno le parecía una especie de Hitchcock, le parecía una especie de ¿cómo es la película de hipnosis? ¿Cómo es? De ¿Psicosis? Psicosis. De Psicosis. De Hitchcock, le parecía una cosa de esas que se hace con 4 pesos. Y entra a funcionar la imaginación. La pelea siempre en el arte es, ¿producimos imaginación, producimos creatividad o producimos Dinero. dinero? O lo hacemos con plata. Sí, así es. Son dos cosas. Yo siempre, como soy yo pues tan pobre que no he tenido ni con qué producirlo, siempre voto y siempre Pobrecito, estoy qué pecadito. por el cine De creatividad. de producción de bajo presupuesto, porque por eso es que tú estás un poco en oposición a Roma, porque Roma es una película que se hace con un presupuesto mínimo, con unas condiciones mínimas, y logra Pero el producir. presupuesto de Roma fue alto. El de Alfonso Cuarón, el de ahora, fue la reproducción obsesiva de cada detalle, desde los azulejos de su casa. Es una oda a su infancia y un reconocimiento a su nana. Pero no cuesta. No cuesta. Es decir, una escena de Roma, grabar una escena de Roma, rodar una escena de Roma, vale más o menos unas 35 veces menos que grabar una escena de Guerra de Tronos, por ejemplo. No, 35.000 veces menos. 35.000 veces. No quiero imaginarme Juego de Tronos, cuánto vale una escena de Juego No. de Tronos. Es una cosa loca. La producción de eso es decir, más que la historia, que esa vez es demasiado fantástica y demasiado como loca, pero la producción de eso es una cosa absurda. Es que rompe todos los niveles de la imaginación. Y eso es una cosa difícil, sí, difícil de encontrar. Es que rompe todo. Sí, es fantástico, es fantástico. Es decir, uno no puede nunca juzgar una cosa porque si es producida con más dinero o con menos dinero, con más imaginación o con menos imaginación. Tiene que juzgar el hecho, lo concreto, lo que se ha producido. Así se puede hacer con Roma o con cualquiera de las series de Netflix, ¿no? Sí, señor. O sea, una serie que es la moda del cine, en este momento la moda del cine, de que dicen que hay que estudiar para hacer eso, yo no lo creo. Es lo mismo. Lo que pasa es que se corta en varios fragmentos y se pasa en fragmentos como la telenovela. Pero si tú lo juntas es lo mismo, está todo junto. Y una de las más costosas ha sido la catalana, la de La Casa de Papel. Una serie extraordinaria. La serie ahora de Netflix. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. La otra es La de Merlí. los ladrones de la casa, de la producción de moneda De la Casa de la Sí. Moneda. Casa de la Moneda. Muy buena, es una serie costosa. Se puede hacer entonces cine un poco más barato, porque de todas maneras el cine es muy costoso, y es los problemas que tenemos al hacer cine, o más caro. Y ¿Cuáles cualquiera son de las las dos puede mejores producir una gran obra. producciones nuestras? ¿Cuáles han sido las mejores producciones nuestras? Lo dejo en tu opinión.
Las nuestras, las colombianas. Colombiana. Bueno, Los ya hombres ves. de la Universal, bueno, pueden ser uno. Los hombres de la Universal puede ser uno. A mí me parece que la estrategia del Caracol marcó un momento muy importante en el cine colombiano. Del mismo director, a mí me encanta Ilona llega con la lluvia, la adaptación de Álvaro Mutis con Margarita Rosa Francisco y este actor dorado, Humberto Dorado, que me pareció que es un trabajo bellísimo filmado en La Habana. A mí, no sé, esa clase de cine a mí me llega. Ahora, estoy haciendo una clasificación netamente personal, Claro, o sea, por de mi supuesto. gusto, Claro. de mi gusto, ¿sí? Y son dos polos opuestos en la producción de Sergio Cabrera. Él hace la estrategia del Caracol casi como un accidente. Siempre dije, haciendo un poquito de humor, dije que él no tuvo la culpa. Porque no tenía cómo y todo, y se inventa esta cosa, y el guión es una cosa, la idea, la novela de... A mí se me olvida todo ya. No te preocupes. Paso por pecado. No, Pero, no, no, no. pero como es de Una- bueno, cuando una- uno podía hablar de corrido, Sí, no, era muy bueno. No se Antes preocupe. me acuerdo de mucho. Sí, Él no, es un usted es gran una amigo, Biblia. gran amigo porque él iba a las funciones de Teatro Escritorio que yo hacía en Bogotá. ¿Y Es su papá? es uno de pelo alto, lindo, es un hombre inteligentísimo. Ha escrito 2 o 3 novelas y la estrategia del Caracol es una cosa fantástica. Pero es muy distinto la producción cinematográfica de la estrategia, cuando él no tenía nada, a cuando ya tuvo Ajá. y empezó a hacer, pues ya tenía plata y empezó a hacer una cosa muy retocada, muy cuidadosa y todo. Y nunca, cualquiera de las Ilonas no se puede comparar con la estrategia del Caracol. Ajá. Le pasó No. lo de Akira Kurosawa, de quien vamos a hablar también. El gran director es japonés, que en su principio con 4 pesos hace Los 7 Samuráis y Rashomon, y luego empieza a producir una cosa monumental. Un día se estuvo un año, en una ocasión se estuvo un año esperando una toma de la luna en un sitio y gastando Sí, plata, un año sí. entero esperando una toma de la luna. Y nunca funcionó esa película. Es que imagínense los que están acá. Fausto Cabrera, estoy hablando de la estrategia del Caracol. Protagonistas: Fausto Cabrera, Fran Ramírez, Florina Lemetre, Víctor Humberto Mayarino, Dorado. Humberto Dorado, Delfina Guido, Vicky Vicky Hernández. Hernández, Luis Fernando Múnera, Gustavo Angarita, Carlos Vives. El único que faltaba era yo. Total. Total, fue el año 93. Haciendo un retroceso, Jairo yo Camargo, estoy de acuerdo. Luis Chape, todos esos actores. Yo estoy de acuerdo en eso. que la película de la estrategia del Caracol, en realidad para mí, es la única película colombiana que hasta ahora cumple todos los cánones para ser categorizada como una gran película. Porque uno puede hacer una película que le guste a la intelectualidad, puede hacer una película payasesca que le guste a lo que llaman el pueblo, a la gente, o puede Como- hacer una película muy intelectual, Bueno, o puede pero uno hacer una cosa que reúna todo, es decir, que por ejemplo tenga 1,000,000 y pico de espectadores, como hizo la estrategia del Caracol Sí. en Colombia. Es decir, que la única película que no solamente ha producido los costos, que nunca lo producen los costos, uno siempre pierde, sino que produjo ganancias para todo el mundo. mira, qué maravilla. Por ejemplo, yo no voy a ningún paseo hablando de cine, ¿sí? A ninguna película del paseo, No. no es mi cine, ¿sí? Para nada. Pero yo les quiero preguntar a ustedes sobre su opinión sobre Ciro Guerra. El abrazo de la serpiente, que fue nominada a los premios Oscar por Colombia, y ahora con Vientos de Verano, que fue la que hizo con el tema en Guajira, En La Guajira. en La Guajira. Y en este momento Ciro Guerra va a ser jurado en Cannes. O sea, es un duro. avance vertiginoso el que Ciro ha tenido y me parece que es importante, es un momento muy importante para el cine colombiano, de ese nivel, o sea, de esa capacidad de producción, de narrativa, de producción, sí, porque ya es un director totalmente internacional. Absolutamente internacional. Sí. Bueno, en realidad el oficio de nosotros acá no es juzgar, porque si uno se pone a juzgar las películas, se mete en un lío y puede Es que la trastornar película la idea es de como la nuestro pintura. O Sí. como la música. Hay música que a uno le encanta y hay música que no le gusta. Hay pinturas que a uno dicen, y es que este es un famosísimo pintor y es de los grandes. Y uno dice, yo no, No me dice nada. no me dice nada, no me No me mueve toca. sentimientos, mientras que hay otros que pueden no ser tan conocidos ni tan famosos y te encanta esa pintura y te sientas y la observas y la miras y te metes como en la intencionalidad de quien lo produce, y yo creo que en el cine es eso. Habrán películas que para muchas personas pueden no ser
que puede ser una buena producción, pero no una buena temática, y a otras personas les puede conmover hasta el alma. Sí. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, María, interpretada por Tanya Power, creo que era, ¿La María de aquí? sí, la María de aquí, que fue interpretada así. Un nieto de Tyrone Power, ¿no fue Sí, que vino? la nieta, Sí, la nieta, una la nieta. Y resulta que cuando usted fue y vio esa película, el teatro entero sollozaba, pero era a los gritos, era a los gritos. Entonces uno dice, sí, puede que para la gente no haya sido una gran producción, que para nosotros sea una cosa parroquial y anecdótica, pero la gente se la gozó y se la disfrutó y se la lloró y lloró sus muertos y sus heridas y de todo. Y María es la primera, realmente casi que la primera película que se hace en Colombia. De algunos intentos anteriores, pero María se conservan 20 minutos de esa primera versión, Sí. nada más. 20 Qué minuticos. chévere. Linda, linda. Maestro, mire lo que le están señalando allá. ¿Qué cortamos? Sí, Sí. que ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo le parece a usted? Entonces despídanse. No, usted. Maestro, le No, no, toca. yo quería dejar la inquietud en la cabeza que hay 3 etapas fundamentales en la historia del cine. El cine mudo, el cine sonoro, y no alcanzamos a tocar el fenómeno del color. Porque el nacimiento del color y el proceso del color y lo que se hace con el color posteriormente, esa tercera etapa fundamental del cine, la dejamos para una próxima señor. reunión para hablar de esto tan hermoso que se llama el cine. Bueno, lo cierto es que hemos aprendido mucho. Ya, yo creo que cada capítulo que hacemos sobre este espacio cultural es un espacio enorme de aprendizaje, ¿no? Ya es como un incentivo, como la picazón de una abejita que te deja ahí con ganas de seguir investigando, 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 y de eso se trata. Que cada uno de nosotros enriquezca el espíritu, enriquezca su mente y le dé por mirar más allá de lo evidente. Que se arriesgue. Sí, señor, así es. Total. Es Bueno, un riesgo, a todos les deseamos un feliz fin de semana. Vayan a cine, gócense muchas películas novedosas, miren esto de la historia y empiecen a explorar e investigar. Maestro, mil y mil gracias. A ustedes también. Como siempre, muy Dale. lucido. No, qué rico, exquisito este espacio Sí. del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y prepárense, Sexólogos Cali, que esta noche nos vamos a encontrar. Ah, sí, señor, van a ir a un sitio espectacular. Sí, Sí, total. señor. Dios los bendiga. Un Que abracito. así sea. Chao, chao. Felicidades.